Amén. Buenas tardes, noches, hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a empezar el servicio cantando el himno número 143. Si nos ponemos de pie, por favor. Himno 143. 143. Amén. Bellas palabras de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Amén. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Vamos ahora a cantar el himno número 418, hermanos. 418. Dilo a Cristo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes del pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él.
final jornada. Fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Así como estamos de pie, la ponemos nuestro hermano Eduardo Jr. Si podemos empezar con la oración, hermano. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque usted nos permitió otra vez regresar aquí en la casa de su oración, Señor, y que podamos tener un momento de paz, Señor. Aquí podemos relajarnos, Señor, y también que podamos aprender de su palabra y que pueda decir este servicio y que también pueda usar para predicar, Señor. Y gracias por todo y todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Gracias por estar con nosotros en los servicios de esta noche de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Qué bendición de poder regresar a la casa del Señor después de haber descansado, ¿verdad que sea? Para algunos que descansaron, pudieron descansar, otros no. Yo sé que algunos estuvieron ocupados, pero que gracias que tenemos la oportunidad de regresar una vez más para seguir teniendo servicios para el Señor. Les recuerdo unas cositas que hablé esta mañana. Recuerden que el último sábado del mes nos estaremos reuniendo en la ciudad de Temple. Los hermanos nos van a mandar, por supuesto, las direcciones donde nos vamos a encontrar para entonces llevar el evangelio a la comunidad de Temple a las 10 de la mañana, a las 10. Normalmente vamos a las 9 cuando está caliente, pero ya está empezando el frío otra vez, pues a las 10 nos reunimos. Amén. Si llega a las 9, pues entonces espera hasta las 10. De una vez que esté allí, no se preocupe, llegamos cuando nosotros llegamos a las 10. Amén. Recordemos también que el día familiar es el último domingo de este mes, que estaremos celebrando los cumpleaños, aniversarios y también un tiempo familiar. Yo sé que la lista de las comidas están en la parte de atrás para aquellos que quieran traer alimentos, por supuesto. Si usted lo trae, nosotros no los comemos. Amén. No importa lo que traiga. Así que nosotros somos muy agradecidos. Amén. Lo que traigan, nosotros comemos. Muy bien. Y también les recuerdo que las damas tienen su reunión de damas este sábado en los terrenos de la iglesia. Siempre digo, pregúntenle a mi esposa si tienen algunas preguntas, si quieren saber más información, si cualquier cosa. Y es por una razón, porque tenemos ya preparado algo que mi esposa y yo hemos ya planeado para estas reuniones y actividades. Por eso cuando digo pregúntenle a mi esposa, por favor, pregúntenle a mi esposa, no pregunten a otro particular, porque quizás le van a dar una información que no es correcta y después se va a sentir mal cuando tenga que retrasar la información que le dio a otras personas. Así que, por favor, si hay alguna pregunta, pregúntenle primero a mi esposa. No entre ustedes, sino a mi esposa, para que así ya le dé la información correcta y todos puedan participar de estas actividades que tenemos, especialmente las de las damas, y también tener un buen tiempo. La idea es que tengan un buen tiempo y que puedan tener su tiempo para aprender de la palabra de Dios, como también para que, como damas, también compartan y tengan un tiempo en la cual puedan hablar de cosas, de los servicios, otras cosas que Dios tiene ya para ustedes. Amén. Así que creo que mi esposa se quiere reunir con las damas después de los servicios, como 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos. Sí, por favor, después de los servicios se pueden sentar las damas aquí al frente rapidito, después de los servicios. Entonces mi esposa tomará no más de 5 minutos y es para asegurarse de que todo el mundo sepa lo que van a traer, qué es lo que van a hacer, quién va a estar a cargo de aquí, quién le va a estar a cargo de allá, para que tengan un buen tiempo. Amén. Le voy a decirle a ustedes, a los hermanos, no están invitados. Ellos van a tener una buena comida, van a tener buen tiempo, pero nosotros no estamos invitados. A menos que aquellos quieran venir a trabajar, a hacer algo en la iglesia, entonces sí. Hermano, ¿qué tú crees si terminamos de pintar el de esto el sábado? ¿Estás pensando en eso? Entonces nos quedamos, como que nos colamos en la comida. Yo te digo la verdad, eso no funciona. Yo trato una vez y no funciona. A mí, pastor, usted no puede estar aquí, váyase. Pero si en realidad queremos terminar la pintura y eso lo podemos hacer el sábado. Venimos temprano en la mañana y así mientras las damas tienen su actividad, nosotros los que queramos venir a pintar y terminar el proyecto,
nos reunimos y lo hacemos siempre y cuando no llueva y no esté tan frío o ventoso. ¿Ven? Muy bien, pues entonces estos son los anuncios que tengo para esta noche. Si el hermano es tan amable y puedes continuar con los servicios. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a seguir cantando 2 himnos más, hermanos. 2 himnos que quieran cantar y ya saben con versículo. ¿Alguien dice una? ¿Hermana? Maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, versículos 3 y 14. Amén. 331. El 331, amén. De este lado, hermanos, ¿alguien? ¿Eduardo? Primera de Juan 5, 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida y esta vida está en Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y el Amén. himno 94. 94. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar esos 2 himnos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a cantar el himno número 331. Todas las promesas del Señor. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Según de Pedro 1:4. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Vamos a cantar el himno número 94. 94. Amén. Tierra de la Palestina. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Mateo 2:6. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos
porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos puros, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Capítulo 8, y vamos a tomar a hablar de un punto en la cual yo estaba hablando en esta mañana acerca de, por supuesto, esta mañana estamos hablando acerca de hacer ciertos cambios en nuestras vidas para conocer mejor a Cristo. Pero en esta noche yo quiero que tomemos ese mensaje y también lo añadamos al mensaje de esta noche, porque de la misma manera que nosotros conocemos a Cristo es teniendo también su mente, conociendo lo que Él conoce. Por eso es que es importante el conocer a Cristo, como hablamos esta mañana, porque si lo conocemos a Él, ya sabemos lo que Él conoce, lo que Él sabe y cómo nosotros podemos aprovechar esto. Y en esta noche vamos a hablar en el libro de Romanos capítulo 8 de una manera que nosotros podemos conocer la mente de Cristo, o cómo nosotros podemos, conociendo a Cristo, aplicar la mente de Cristo en nuestras vidas. Porque sabemos que, como dijimos en Romanos capítulo 8:29, que somos salvos para ser conformados a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche. Cómo nosotros, conociendo a Cristo, podemos también conocer su mente, y cómo, conociendo su mente, nosotros podemos parecernos más a Cristo. Es una cadena que se conecta. Amén. Así que, libro de Romanos, capítulo 8, estamos ahí. En el versículo número 28 comenzamos la lectura de la palabra de Dios. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Donde dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo podemos ser conformes, o cómo podemos moldar nuestra vida? Cómo nosotros podemos moldar nuestras actitudes, moldar nuestro conocimiento, moldar nuestras mentes, moldar todo nuestro ser, pues sabiendo la mente de Cristo. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de encontrarnos una vez más aquí en tu casa Oraciones, en la cual venimos con la intención de buscar de ti, de regocijarnos de tu presencia entre nosotros, de aprender más de tu palabra, de tus verdades a través del mensaje, como también venimos a darte la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un lugar en esta comunidad donde nos podemos reunir y poder conocerte mejor a ti, conocerte de una manera en la cual podamos moldar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestro ser, de una manera como nuestro Señor Jesucristo es. Te pedimos, Señor, una vez más por mí, que tú me ayudes a traer este mensaje eficazmente y claramente,
para que todos aprendamos más de ti y aprendamos a caminar más cerca de ti. Gracias te damos por tu amor, Señor, y por las bendiciones que tú nos has dado y por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si nosotros queremos complacer a Dios, porque yo creo que cada uno de nosotros queremos complacer a Dios, amén. Como cada hijo quiere complacer a su padre, pues nosotros como hijos de Dios queremos complacerlo. Y de la manera que nosotros podemos complacerlo, no es haciéndolo de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es correcto. No es de la manera que nosotros pensamos que lo podemos complacer. Porque muchas veces esto sucede. Hacemos cosas en el nombre de Dios y pensamos que esto es lo que le agrada a Dios. Sin embargo, muchas veces no es lo correcto. Hacemos cosas buenas, pero no es lo correcto. Si nosotros vamos a complacer a Dios, tenemos que estar conformados o moldados a su mente. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él ha hecho que nos hace entender a nosotros que podemos hacer lo mismo? En el capítulo 4 de Efesios, yo quiero que vayamos allá rápidamente. Vamos a leer un versículo. Efesios capítulo 4, versículo 22. Yo quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchas veces nosotros queremos complacer a Dios viviendo en nuestra vieja naturaleza o pensando de la manera que antes pensábamos antes de la salvación en la vieja naturaleza, porque es lo que conocemos, es lo único que sabemos, es lo único que nosotros podemos aplicar porque no hemos conocido más de Dios como queremos. No hemos conocido de la mente de Cristo como deberíamos. Por eso el mensaje de esta mañana era uno diseñado para eso, conocerlo mejor a Él. ¿Por qué? Porque entonces podemos aprender a complacer a Dios, no a nuestra manera, pero de la manera que Dios desea, no en nuestra vieja naturaleza o en nuestros pensamientos pasados o pensamientos o cosas que hemos aprendido en el pasado, pero cosas que hemos aprendido de Dios en este momento. Y en este versículo 22 de Efesios capítulo 4 podemos ver que Pablo nos da unos pasos. ¿Se acuerdan que dije esta mañana que Pablo es un predicador bien práctico? Fue una persona en la cual él cuando predicaba y cuando enseñaba de una manera tan fácil de entender que uno puede decir, bueno, esto yo lo puedo aplicar en mi vida. Pablo nunca enseñó nada que él no había aplicado primeramente en su vida. Y podemos ver que Pablo nos da a nosotros una vez más pasos prácticos en la cual podemos seguir. ¿Para qué? Para aprender la mente de Cristo, para conocerlo mejor a Él, para moldar nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. En Efesios, una vez más, en el capítulo 4, dirá lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el versículo 22 dice Pablo, despojaos del viejo hombre, y en el 23 dice, renovaos con el nuevo espíritu. En otras palabras, se cambia a algo nuevo. Deja lo viejo, ponte lo nuevo. Pablo dice, quitémonos todo aquello malo de nuestra vida, dejémoslos atrás. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una manera ya de pensar. Una de las cosas que es interesante en la vida del ser humano es que el ser humano desde muy pequeño comienza a formar hábitos.
Estos hábitos son formados de acuerdo a lo que piensan si es bien o si es mal. Y estoy hablando desde pequeñitos, desde bebés. Y mientras más crecemos, más experiencia tenemos en el mundo y nuestra mente se va formando o se va adaptando a estas experiencias. Y estas experiencias que ya tenemos y nuestra mente recuerda es de la manera en la cual nosotros pensamos de cómo hacer ciertas cosas o cómo aplicar ciertas cosas o cómo vivir de una manera de acuerdo a mis pensamientos. Cada uno tenemos nuestra manera de pensar. Y ¿saben qué? Que mientras más mayor de edad, más difícil se nos hace dejar de pensar de la manera que pensamos. Es difícil cambiar. Pero ¿saben qué? Dios puede cambiarnos. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos cambiar por Él. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que dicen, así soy yo, así nací yo no voy a cambiar? Pues de seguro no va a cambiar. Esto es lo que dice Pablo, cambia tu manera de pensar. Porque hay pensamientos que nosotros tenemos hasta en estos días que muchas veces nos llevan al pasado y nos hacen recordar cosas en el pasado. Cosas que habíamos hecho en el pasado antes de nuestra salvación que quizás nos hemos arrepentido de ellos. Cosas corruptas, cosas que en realidad hemos malas. Pero Pablo dice, deja esos pensamientos y cámbialos y comienza a pensar de la manera que Cristo piensa. Toma su mente, en otra manera, toma su conocimiento, toma su manera de pensar, toma sus características en tus vidas. Se preguntarán, pero pastor, ya yo tengo estos pensamientos en mi pasado. Yo no puedo hacer nada con mi pasado. Y es verdad, no podemos hacer nada con el pasado. El único que quiere hacer algo con el pasado es Satanás. Satanás quiere usar nuestro pasado para culparnos a nosotros, para hacernos a nosotros sentir mal, para ayudarnos, para hacernos a nosotros a no servir. Y dirán, pero pastor, es que yo tengo un pasado en la cual no puedo resistir estos pensamientos, porque muchas veces me vienen a la mente. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos de compra o en un elevador escuchamos una música que en nuestro pasado nosotros nos gustaba, verdad que sí? Y automáticamente la mente regresa en ese tiempo en la historia de nuestra vida. Y decimos, pero pastor, ¿cómo yo puedo controlar ese pensamiento? ¿Cómo yo puedo cambiar esa manera de pensar que antes yo tenía y ahora no? No puedo o no quiero. Bueno, la respuesta a Dios nos los da en la Biblia. Por eso es que Dios dice que estudiemos la Biblia, que escudriñemos las Escrituras, que aprendamos de ella. Como dije esta mañana, ya Dios se nos reveló a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también revela Dios su voluntad y sus instrucciones y quién es Él a través de su palabra. Y para que nosotros dejemos estos pensamientos atrás, tenemos que hacer algo muy importante en nuestra vida diariamente. No podemos fallar. Es como cuando una persona va al doctor, ¿verdad que sí? Cuando está enferma. Ay, doctor, tengo una enfermedad. Y el doctor le dice, quiero que te tomes esta medicina por 7 días. ¿Qué sucede cuando la persona se la toma un día, 2 días, se siente mejor, ¿verdad que sí? Y dice, ya no lo voy a tomar más nada. ¿Qué sucede después? Se pone peor. Pero si termina la medicina completa, la medicina entonces le hace bien, en la cual se mejora completamente. Si usamos esa analogía, es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando Dios nos da a nosotros unas maneras para nosotros cambiar o unas formas en la cual o ejemplos que nosotros podemos utilizar en nuestras vidas para que nuestra vida espiritual crezca más, tenemos que hacer diariamente. Continuamente, no solamente los miércoles y los domingos en la mañana o en la noche, es constantemente. Y se preguntarán, pero ¿cuáles son estas cosas que Dios quiere que yo utilice para que mi mente cambie, para resistir estos pensamientos que me llevan a mi pasado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dios nos da la respuesta.
Filipenses capítulo 2. Vayamos allá rapidito. Estamos en Efesios, regresemos a Filipenses. En el capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 5. Aquí Dios nos da algo que nos ayuda a nosotros a mantener nuestra mente fijada en Cristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que dice la verdad, la palabra de Dios? Que nosotros debemos hacer, mantener nuestra mente fijada en Cristo. Porque si nosotros tenemos nuestras mentes fijadas en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar unas características iguales a nuestro Salvador. Unas características que nos van a identificar con Él. Se preguntarán, pero ¿cuál es una de estas características que yo puedo utilizar en mi vida y me puede identificar con mi Señor? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses. La primera parte dice, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, el Señor cuando dice que se despojó de sí mismo, en otras palabras dice, yo no estoy pensando en mí, yo estoy mejor pensando en ti. Y ese es el problema que muchos tenemos. Para tener una mente de Cristo tenemos que tener una mente de abnegación. En otras palabras, no pensar en nosotros mismos. Eso es ser egoísta. Eso es ser que si nosotros pensamos en nosotros mismos, no nos importa el resto del mundo, mucho menos nos importa aquel a nuestro alrededor. Sin embargo, el Señor dijo que Él se despojó de sí mismo. Y si nosotros vamos a tener una mente de abnegación como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que practicar lo que Él hizo. No pensar tanto en nosotros. Yo he aprendido de que si yo oro por otros, yo sé que otros están orando por mí. Cuando yo estoy preocupado por otros, otros están preocupados por mí. Y yo lo he experimentado en mi vida. En esta iglesia yo lo he experimentado. En otros lugares también yo lo he sentido. Hace 2 semanas atrás, el hermano Nato estaba bien preocupado por mí. Pastor, váyase para su casa. No, hermano, todavía estaba enfermo. Estaba mal. Yo sé que todos los hermanos me veían, estaban preocupados también, pero el hermano Nato me decía, pastor, váyase para su casa. Yo no estaba preocupado porque se estaba preocupando por mí hasta que me convenció y me tuve que ir. Cuando nosotros aprendemos a preocuparnos por otros, otros se preocupan por nosotros. Esa es una de las claves de tener la mente de Cristo. Una mente de abnegación, una mente de no pensar en mí, sino pensar en otros. Porque cuando el Señor Jesucristo clamó que Él era Dios cuando estaba en este mundo, muchos pensaron que Él estaba blasfemando y enseñando herejías. Y por eso lo querían matar. Pero en sí Él estaba diciendo la verdad. Él era el Cristo, era el Dios Todopoderoso. El Señor Dios en este mundo. Mira lo que dice Romanos capítulo 9 en sus Biblias. No pierdan Filipenses, vamos a regresar. A mí una vez me preguntaron, pero ¿cómo tú sabes que Cristo es Dios? Porque Él es. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5, para aquellos que le pregunten con dudas. Solamente llevo este capítulo Romanos 9, versículo 5, donde dice de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Cristo, que dice, el cual es ¿quién? Dios. Bien claro. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando el Señor estaba aquí en este mundo,
Él no decidió ejercer su autoridad que a él le correspondía como el creador de todo. Él vino a este mundo no a ejercer esa autoridad. En sí, cuando él vino a este mundo, él se despojó de su gloria. Porque él no quería vivir en este mundo como un Dios, como el único verdadero Dios. Él vino a este mundo a vivir como un hombre. ¿Saben por qué? Porque un hombre pecó. Y por un hombre un pecado tuvo que, por un hombre el pecado entró en este mundo. La salvación tenía que venir a través de ¿quién? De un hombre. Por eso él vino a vivir como hombre y no como Dios. Él tuvo derecho de tener autoridad sobre todo lo que le corresponde, pero sin embargo él no lo quiso hacer. Y aunque él no dejó de ser Dios en la tierra, ya tenía unos atributos divinos como Dios, él decidió pensar mejor en nosotros que pensar en él mismo. Saben que todos los milagros que vemos en la palabra de Dios, todos los milagros que el Señor hizo que pedimos en la Escritura, ninguno de ellos lo benefició a él. Nunca hizo un milagro para sí mismo. Cada milagro que hizo era para el beneficio de otras personas. Él solamente se llevaba la gloria, lo cual solamente le pertenece a él. Y el Señor, cuando vino a este mundo, él decidió pensar mejor en nosotros porque nosotros estamos necesitados. Eso es el tener una mente de abnegación, de no pensar en nosotros mismos, mejor pensar en otros. La Biblia es muy clara en relación a esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la humanidad se ama ¿qué? A sí misma. El ser humano siempre está pensando qué es lo mejor para mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para seguir adelante? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para alcanzar mi meta? Es no la manera que Dios quiere que pensemos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ayudar a otros? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar la meta de la iglesia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi Señor Jesucristo se vea en mí? Cosas que tenemos que abnegarnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo nunca vivió en este mundo para sí mismo. Él vivió para otros. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él murió por nosotros. Por eso Él vino. Él nunca vivió para sí mismo. Él nunca, ¿se acuerdan cuando los discípulos lo querían seguir? Él dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo nada. Los pájaros y los animales tienen sus cuevas y todo el mundo tiene algo, pero yo no tengo nada. Y es de la manera que Él quiso venir a vivir. El Señor vino a este mundo con ese propósito para enseñarnos a nosotros de la manera correcta de vivir. Y la manera correcta de vivir es ayudando a otros, no buscando el egoísmo, no buscando cosas para nosotros mismos. Esa es la mente de Cristo. Por eso es que cuando nosotros buscamos de complacer a Dios, primero tenemos que pensar de qué manera vivió Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de mi Salvador que yo puedo aplicar en mi vida? Primeramente es una vida de abnegación. Otra característica que nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo y su vida que podemos aplicar en nuestras vidas, regresemos a Filipenses capítulo 2. La podemos ver en el mismo versículo 7, donde dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa es la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando Él vino a este mundo, Él dijo que Él no vino para que le sirvieran, pero Él vino para qué? Para servir. Nosotros, si queremos tener la mente de Cristo es una de servicio. Es una en la que nos ayuda a nosotros a entender cómo poder ver las cosas a nuestro alrededor. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y se vistió como un ser humano y vivió en este mundo perverso con un propósito.
Como dice en Mateo capítulo 20, vayamos allá, no pierdan su puesto en Filipenses, pero mira lo que dice en Mateo capítulo 20 en sus Biblias, en el versículo 28. Mateo 20, versículo 28, dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, el servicio va a costar. Nos va a costar algo. El Señor estaba listo y preparado para pagar el costo para nuestro servicio. Y lo vimos en la cruz del Calvario. Nosotros vivimos en un mundo en el cual todos están buscando cómo salir adelante. ¿Quién me puede servir a mí? ¿Quién me puede ayudar a mí a hacer esto? Seguir adelante sin importar lo que está sucediendo a su alrededor. Todos queremos tener éxitos y hacer más dinero y tener más posesiones y tener un mejor estado social en nuestra vida. Todos queremos algo para nosotros, pero muy pocos queremos servir. El servicio es muy importante. Es interesante cómo cantamos en la canción o el himno, queremos trabajar para el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad trabajamos? ¿Cuántos en realidad estamos seriamente ocupados en las cosas de Cristo? ¿Saben qué? Que cuando el Señor Jesucristo vino, Él estaba ocupado en las cosas del Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, cuando tenía como unos 12 años, lo trajeron a Jerusalén para las fiestas que tenían que celebrar en aquellos tiempos? Y María y José se fueron y se dieron cuenta que después de 3 días no encontraban al niño Jesús y se regresaron una vez más. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Y cuando María, su madre, preocupada, por supuesto, dice, ¿por qué, muchacho, me hiciste esto? Yo parafraseando la historia, por supuesto, para avanzar, porque no tenemos tiempo para ir allá. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Tú no sabes que tengo que estar en los negocios de mi Padre? En otras palabras, seguir sirviendo. Porque el servicio no es de palabras, el servicio se hace con acción. Y eso es lo que nos demuestra nuestro Señor Jesús. Esa es la mente de Cristo. Tenemos que tener su mente. Es una mente de servicio. Nosotros vivimos en un mundo en el cual muchos están buscando para ellos y no están buscando para otros. Miren lo que es en Lucas capítulo 14 en sus Biblias, versículo 11. En el libro de Lucas capítulo 14 en sus Biblias, en el versículo 11. Porque cuando servimos, esto tenemos que tomar un puesto, cuando vamos a servir, tenemos que tomar un puesto de servidumbre. Y muchas veces este puesto de servidumbre es uno en la cual nos ayuda a nosotros a humillarnos y dejar nuestro egoísmo, dejar atrás a nuestro orgullo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo de Lucas capítulo 14, 11, donde dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, todo aquel que sirve va a ser enaltecido. ¿Por qué? Porque se ha humillado a servir a otros. Y el Señor Jesucristo nos da un ejemplo grandioso cuando Él lavó los pies a los discípulos. Esto tiene, por supuesto, 2 significados. Parte de servicio, como también parte de que Él estaba lavando los pies a los discípulos, porque los discípulos iban a seguir en el mundo y lo único ya que eran salvos, lo único que tenían que era lavarse sus pies, que significaba pedir perdón por sus pecados, porque en el mundo iban a seguir pecando, como todos nosotros seguimos pecando. Pero gloria a Dios que le pedimos perdón a Dios y Él nos limpia de toda maldad e iniquidad. Eso es lo que significa ese pasaje, pero lo podemos utilizar como servicio. Él se humilló. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a humillarnos para servirle a otros? Esa es la mente de Cristo. Dios va a exaltar a todos aquellos que prefieren ayudar, que prefieren servir en vez de servirse a sí mismo.
Esa es la clave de vivir una vida gozosa. ¿Saben que uno se goza cuando sirve? Cuando está ocupado en el servicio. Por lo menos yo me gozo. Porque me da energía, me da un motivo, un propósito, algo que hacer. ¿Cuántas personas, para ustedes que quizás no saben, yo me retiro de mi trabajo secular en la base militar. Mi pensamiento, si Dios no viene primero o me manda a buscar primero, mi pensamiento es retirarme en mayo 2028. Y en el trabajo me dicen, bueno, ¿y qué tú vas a hacer? Tú vas a estar muy ocupado, más ocupado. ¿Por qué? Porque mis pensamientos ahora están más envueltos en las cosas de la iglesia que antes no podía hacer porque mi tiempo estaba restringido. Voy a estar más ocupado con otros hermanos que ahora puedo visitar. Otros hermanos que si están enfermos, puedo estar más tiempo con ellos en los hospitales. O más tiempo, puedo dedicar más tiempo para aquellos que necesitan. Por supuesto, yo le voy a dedicar tiempo a mi familia. Pero voy a hacer más cosas para la obra de Dios. Más tiempo para poder enseñar la palabra de Dios. Para poder participar en la iglesia americana de Northside, que van a tener unos estudios ahora en la cual necesitan ayuda para enseñar y me llamaron. Yo seguro que yo lo quiero hacer. El estar ocupado es una bendición. El servir es una bendición. Por supuesto, cada uno podemos servir de diferentes maneras. Ustedes nunca van a servir como yo, ni yo tampoco como ustedes. Pero la idea es de servirle a Dios. Esa fue la mente de Cristo. Y esa es la mente de Cristo para nosotros. Una mente de abnegación, de no pensar en nosotros, pero pensar en otros. Una mente de servicio, en la cual queremos servirles a otros, en vez de que otros nos sirvan a nosotros, como también la mente de Cristo la vemos en el versículo 8 de Filipenses capítulo 2, donde dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos ver una mente sumisa, de sumisión. En otras palabras, estar bajo el control de aquel que lo mandó a hacer el trabajo, Dios el Padre. El Señor nos enseña que desde muy temprana edad Él sabía cómo someterse a la autoridad. Acabamos de ver de hablar cuando estaba en el templo, cuando fueron a las fiestas tradicionales en Jerusalén. Hablamos de eso. ¿Y por qué de sumisión? Porque aunque el Señor Jesucristo le dijo a su mamá María, yo estoy en los negocios de mi padre sirviendo, Él sabía que todavía estaba bajo la autoridad de ellos. Hasta los 13 años es que ellos comienzan para aquel tiempo, a ejercer otras autoridades, pero Él sabía que a los 12 años todavía estaba bajo la autoridad de sus padres. ¿Saben que es bien difícil para el ser humano estar bajo una autoridad? No importa cuál sea de padres, sea del esposo, sea en el trabajo, sea del pastor, sea de cualquiera. Están bien enojados porque ni piensan que deberían de estar bajo alguna autoridad, porque quieren hacer lo que quieren hacer. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña que desde muy temprana edad Él sabía someterse a las autoridades sobre Él. Mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34 dice la palabra de Dios en sus Biblias. Juan 4, 34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga que la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Eso es estar bajo la voluntad, sumiso bajo el poder de aquel que lo mandó. Mira lo que dice en Mateo capítulo 26 en sus Biblias. Mateo capítulo 26 en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, Mateo 26.
en el versículo 42. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso es el estar sumiso. Esa es una mente de sumisión. El querer hacer la voluntad de aquel que está sobre nosotros. Pero el problema que muchas veces tenemos es que nosotros no queremos estar bajo el poder de nadie, porque pensamos que sabemos lo mejor. Sabemos que estamos en lo correcto en todo. No queremos buscar opinión, tomamos decisiones a nuestra manera de la que pensamos, sin saber de que hay un propósito en todo lo que se hace. Pero el Señor nos enseña que una característica de su vida en este mundo, su mente nos enseña una mente de sumisión. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Muchas veces decimos sí, pero no lo hacemos. Porque queremos complacernos nosotros mismos. Sí, yo lo quiero hacer, pero no tomamos esos pasos. Queremos poner a un lado nuestros pensamientos para complacer a nuestro Dios, complacerle y servirle a Él de la manera que Él desea que le sirvamos, que Él quiere que lo hagamos, no a nuestra manera. Queremos servirle a nuestro Dios en nuestro poder o a través de su influencia. El desarrollar la mente de Cristo es una en la cual nos ayuda a desarrollar a nosotros unas nuevas cualidades. Recordemos que nosotros somos una nueva criatura. Y como nueva criatura necesitamos desarrollar nuevas cualidades. Dejar atrás lo que nosotros hemos aprendido en el mundo porque no es beneficiario para nuestra vida espiritual. Pero aprender las cosas nuevas a través de la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a hacer esos cambios que necesitamos hacer para que nuestra vida espiritual crezca y para que nuestra mente sea moldada una como la de nuestro Señor Jesucristo. Una mente, unas características en las cuales nos identifican a nosotros con Él. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas dicen de nosotros de esta manera? Estos van a la iglesia. O estos son seguidores de Cristo. Muchos van a la iglesia. Muy pocos son seguidores de Cristo. El tener una mente de Cristo es una mente desinteresada en nosotros. No podemos pensar en nosotros. Dejemos que Dios se preocupe por eso. Dejemos que Dios haga que otras personas se preocupen por nosotros. Una mente de Cristo es una mente de servicio, que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer. No solamente una vez, pero continuamente. No es el hecho de tomar una posición o tomar un cargo o tomar una responsabilidad y decir, bueno, hasta este día lo voy a hacer. No, porque ¿saben qué? El Señor quiere que nosotros sirvamos todo el tiempo, que cumplamos el servicio. Él nos dio su ejemplo, Él cumplió su trabajo. Él no lo dejó a mitad. Él cumplió el trabajo. Él sabía que él tenía que ir de camino al Monte Calvario a estar en una cruz cruel para morir por nosotros. Y él cumplió su trabajo. Y de la misma manera nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo, nuestro servicio. Nuestro servicio no termina hasta el día que Cristo venga por nosotros o Él nos mande a llamar a estar con Él. Esa es la mente de servicio. Una mente también de Cristo es una mente que está sujeta a la autoridad primeramente de Dios y después a las autoridades que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Tenemos que aprender cómo nosotros podemos desarrollar estas características que vemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudan a nosotros a desarrollar esas mismas características en nuestras vidas para que lo vean a Él a través de nosotros. Pero para esto tenemos que conocer su mente. ¿Y cómo conocemos su mente? Bueno, Él ya nos dejó sus pensamientos. Lo tenemos aquí.
Y no es solamente conocerlos, no es solamente memorizarlos, es actuarlos. Porque cuánto nos memorizamos versículos, pero no los practicamos. La idea es aprender y aplicar. Aprender y aplicar. La mente de Cristo la tenemos ya en nuestras manos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a desarrollar estas características en nuestras vidas para que Él se vea en nosotros? Amén. Pongámonos de pies para terminar en oración. Padre, te damos gracias por la bendición de encontrarnos aquí en tu casa, oraciones, y poder tener este tiempo de enseñanza, Señor, de tu palabra, en la cual nos anima y nos ayuda a nosotros a tener y desarrollar una mente de Cristo. No una mente cristiana, pero una mente de Cristo, una mente sumisa, Señor, apto para servir, una mente que en realidad está más preocupado por otros y no por sí mismo. Y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dejas ver todas estas verdades que nos ayudan a formular convicciones en nuestras vidas para así caminar más cerca de ti. Gracias te damos por tu amor. Te pedimos ahora, Señor, que vamos a despedirnos de tu casa, oraciones, que nos despidas con bendiciones. Ayúdanos a llegar a nuestros hogares con bien. Protégenos en el camino. Ayúdanos a vivir una vida en esta semana que comienza. Si es que tú no vienes primero, Señor, en la cual preferimos que tú vengas primero. Pero si tú no vienes primero, Señor, ayúdanos a vivir en esta semana de una manera que tú te veas a través de nosotros y que tú te magnifiques y te glorifiques y que otros te vean a ti para tu gloria y tu placer. Gracias te damos por tu amor. Bendícenos en el camino de regreso a nuestros hogares. Protégenos y guárdanos y despídenos con bendiciones, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.